Mi hermano destruyó las pruebas y me enfrento a una hospitalización forzada. Mi vida, hasta hace muy poco, era un meticuloso equilibrio de responsabilidad y dedicación. Cada día se desplegaba con una precisión casi coreográfica, una danza de tareas y compromisos que yo, y solo yo, orquestaba con una devoción inquebrantable. Como curadora de archivos históricos en una prestigiosa fundación, la verdad y el orden eran los pilares sobre los que construía mi existencia, no solo en mi profesión, sino en cada rincón de mi hogar y mi ser. La historia, en sus fragmentos más pequeños, me enseñó el valor de la preservación, de la evidencia, de la estructura. Vivo en el apartamento familiar, un espacio que ha sido testigo de generaciones de risas y silencios, de alegrías y tristezas. Ahora, es el santuario donde cuido de nuestra anciana madre, cuyo recuerdo se desvanece lentamente en los laberintos de una demencia leve. Sus ojos, antes tan perspicaces, a menudo me miran con una dulzura confusa, y es mi tarea, mi privilegio, ser su ancla en un mar de recuerdos dispersos. Mis días transcurren entre mis investigaciones, sumergida en el polvo sagrado de manuscritos olvidados, las visitas al médico de mi madre, donde cada informe, cada pastilla, es catalogada con una exactitud casi quirúrgica, y la gestión de las finanzas domésticas, una madeja de números que desentraño con paciencia infinita. Algunos podrían llamarlo obsesión, esta pulcritud, este afán por el detalle, pero para mí era la más pura de las paces, un escudo contra el caos que siempre sentí acechando en los bordes de nuestra existencia. Yo era la roca de la familia, el pilar silencioso que siempre había mantenido todo en su lugar, la que resolvía, la que protegía. Desde pequeña, supe que mi camino sería diferente al de Ricardo, mi hermano mayor. Él era el sol ardiente y caprichoso, yo la luna constante y reflejante. Ricardo siempre ha poseído un carisma deslumbrante, una cualidad casi magnética que atraía a las personas solo para decepcionarlas una y otra vez. Su historial era una triste lista de promesas incumplidas, de negocios fallidos que yo, en más de una ocasión, tuve que ayudar a remendar, a limpiar, a olvidar. Siempre resintió mi estabilidad, mi capacidad para mantener los pies en la tierra, mi cercanía con nuestra madre. Para él, ella era, lamentablemente, más una fuente de recursos que una persona, un medio para un fin en su interminable búsqueda de una vida fácil. Ricardo, con su complejo de inferioridad disfrazado de arrogancia, siempre creyó que el patrimonio familiar le pertenecía por derecho de primogenitura, una herencia que yo, con mi sentido de la responsabilidad, sentía que él dilapidaría en un abrir y cerrar de ojos. Él era la sombra, grande y amenazante, que siempre prometió eclipsar mi luz. Y ahora, esa sombra se había extendido hasta convertirse en una oscuridad palpable, asfixiante. Los últimos meses habían sido un tormento silencioso, una punzada constante en el estómago, la sensación de que algo no estaba bien, de que los números no cuadraban. Había pasado incontables horas, noches enteras, reuniendo pruebas irrefutables. Cada extracto bancario, cada movimiento sospechoso en la cuenta de ahorros de nuestra madre, aprovechándose de su condición vulnerable, de su demencia incipiente. Había grabado llamadas, transcrito conversaciones, recopilado testimonios de vecinos y empleados del banco que habían sido testigos de sus artimañas. Mis documentos, meticulosamente organizados en carpetas etiquetadas, eran un manifiesto de su traición. Estaban listos, cada página, cada cifra, cada palabra, para ser presentados a un abogado, para poner fin a su saqueo. Sentía un peso inmenso sobre mis hombros, la responsabilidad de proteger a mi madre, de restaurar el orden. La justicia estaba al alcance de mi mano, o eso creía. Esa tarde, la tarde que lo cambió todo, volví a casa con el corazón ligero. Había sido un buen día en la fundación. Había resuelto un enigma archivístico que me había eludido durante semanas. La satisfacción profesional me envolvió, y ansiosamente esperaba el momento de revisar una última vez mis pruebas, de saborear la inminente resolución. Al abrir la puerta de mi apartamento, noté un silencio distinto, un eco hueco que no era el habitual. Un frío se instaló en mi pecho, una premonición oscura. Mis pasos se hicieron lentos, cautelosos. Entré al despacho, mi santuario personal, mi fortaleza de la verdad, y el aliento se me cortó en la garganta. El caos. Un torbellino de papeles rasgados, cajones volcados, estanterías vacías. Mis carpetas, mis preciosas carpetas.
yacían destrozadas en el suelo, sus contenidos esparcidos como confeti macabro. Mis manos temblaron al recoger un fragmento de un extracto bancario. La tinta borrosa, el papel arrugado, irreconocible. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Un sonido que era más un lamento que una explosión de furia. Ricardo. No había duda. Solo él sabía dónde guardaba mis pruebas. Solo él tenía el motivo. Había irrumpido, con la violencia de un ladrón, no para robar objetos de valor, sino para destruir la verdad. Cada fragmento de evidencia física, cada documento, cada nota que había reunido con tanto esmero, había desaparecido o había sido pulverizado. Sentí un vacío helado crecer dentro de mí, un abismo de desesperación. Meses de trabajo, reducidos a cenizas. Mis ojos se llenaron de lágrimas de impotencia, de rabia. Mi cuerpo se desplomó en el suelo frío, rodeada por los restos de mi esfuerzo. Horas después, cuando el shock inicial había dado paso a una fría y temblorosa determinación de encontrar una solución, el teléfono sonó. La pantalla mostraba el número de Ricardo. Mi corazón latió con una furia sorda, pero respiré hondo y contesté. Su voz, siempre tan meliflua y segura de sí misma, se deslizó por el auricular como un veneno. No hubo disculpas. No hubo confrontación directa sobre lo que había hecho. En cambio, con una calma espeluznante, me informó que había iniciado un proceso legal. Un proceso para declararme mentalmente inestable. Alegó delirios de persecución, paranoia, basándose en mi obsesión por la conspiración de las finanzas de nuestra madre. Cada vez que había intentado advertirle a alguien sobre sus manejos, cada vez que había expresado mi preocupación, ahora se retorcía para usarse en mi contra. La amenaza de una hospitalización forzada, de ser encerrada y silenciada, se cernía sobre mí como una guillotina. El aire se volvió denso, irrespirable. Mi mente, que siempre había sido mi fortaleza, ahora era el arma que él intentaba usar para destruirme. Lo que Ricardo no sabe, lo que su mente superficial y su desprecio por el detalle jamás podrían concebir, es que mi naturaleza metódica, mi experiencia de años con la preservación de información, me había impulsado a no confiar únicamente en el papel. Ante la creciente preocupación por sus manejos deshonestos, y con una premonición que ahora se revelaba, escalofriantemente certera, había desarrollado un sistema de taquigrafía personal, un lenguaje secreto de números y símbolos que solo yo podía descifrar. Además, mi memoria fotográfica, afinada por años de catalogar datos históricos, me permitía retener detalles numéricos con una precisión asombrosa. Pero mi verdadera salvación, mi as bajo la manga, era una copia cifrada de los datos más críticos. No estaba en un documento físico, ni en un archivo obvio en mi computadora, sino camuflada dentro de mi mi extensa colección de música clásica, almacenada en un viejo reproductor MP3, un dispositivo que él siempre había despreciado como chatarra tecnológica, una reliquia inútil en su mundo de apariencias y modernidad efímera. Él solo buscó documentos físicos y archivos obvios en mi computadora, ciego a la verdadera riqueza que se escondía en la basura que yo valoraba. La llamada de Ricardo fue como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. «Te has vuelto loca», espetó con esa voz melosa que siempre había usado para manipular, pero esta vez teñida de una crueldad helada. «Estás viendo fantasmas donde no los hay. He hablado con mamá, con el doctor Vargas. Es por tu bien, hermana. Necesitas ayuda». Las palabras resonaron en mis oídos, pero mi mente ya estaba en el despacho saqueado, en el caos que había dejado tras de sí, en la ausencia de cada documento, cada nota, cada fragmento de la verdad que había reunido con tanto esfuerzo. Era una trampa, una bien orquestada y sádica. La impotencia me atenazó, fría y viscosa. Quería gritar, defenderme, pero sabía que cada exabrupto, cada lágrima, sería un clavo más en el ataúd que Ricardo estaba construyendo para mi cordura. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de ojos inquisitivos y susurros velados. El doctor Vargas, un hombre de maneras suaves y mirada penetrante, se presentó en casa para evaluar mi bienestar. Se sentaba en nuestro salón, el mismo donde yo había pasado incontables horas catalogando la historia familiar, y me observaba. Cada respuesta mía, cada pausa, cada intento de explicar la situación de Ricardo, era anotado en su libreta con una caligrafía pulcra que me recordaba la mía, pero con una intención diametralmente opuesta. ¿Y estos delirios de persecución sobre su hermano, cuándo comenzaron?, preguntó una tarde, sus ojos fijos en los míos,
como si buscara una grieta. Intenté mantener la calma, respirar profundamente. No son delirios, doctor Vargas. Respondí con la voz más serena que pude reunir. Son hechos. Ricardo ha estado desviando fondos de la cuenta de nuestra madre, y yo tengo pruebas. Él solo sonrió, una sonrisa pequeña y compasiva que me hizo hervir la sangre. Entiendo que se sienta así. Es común en estos casos. La negación es una etapa. La casa, que antes había sido mi santuario de orden y paz, se transformó en una jaula de cristal. Mis llamadas eran monitoreadas. No lo sabía con certeza, pero la forma en que las conversaciones se cortaban abruptamente, los silencios extraños en la línea, la reticencia de algunos amigos a contestar mis mensajes, todo apuntaba a que Ricardo había extendido sus tentáculos más allá de los muros de nuestro hogar. Los pocos parientes que se atrevían a visitarnos llegaban con miradas de lástima. Sus palabras eran vacías, sus abrazos forzados. «Pobrecita», escuché a mi tía murmurar a su marido una tarde, creyendo que no la oía. Siempre tan estricta, tan metódica. Me temo que al final el estrés le pasó factura. La ironía era cruel. Mi meticulosidad, mi dedicación a la verdad, ahora eran la base de la narrativa de mi locura. Ricardo, por su parte, se movía como un depredador seguro de su presa. Llegaba a casa con flores para mamá, con una sonrisa impecable y una actitud de preocupación fraternal que engañaba a todos. «Mi hermana está pasando por un momento difícil», les decía a los vecinos, con un tono de voz que implicaba que yo era una carga, una mente frágil que necesitaba ser protegida de sí misma. «Está un poco obsesionada con ciertas ideas. Estamos buscando la mejor ayuda para ella». Los vecinos que me conocían como la mujer reservada que siempre tenía sus rosales impecables y su césped cortado, asentían con compasión. La reputación de Ricardo, el encantador y emprendedor, aunque fallido, hermano, eclipsaba mi vida discreta y ordenada. Me sentía como si estuviera gritando bajo el agua, mis palabras ahogadas antes de alcanzar la superficie. Lo más doloroso era ver a mi madre. Su demencia, aunque leve, la hacía vulnerable a la manipulación de Ricardo. Él le susurraba cosas al oído, la abrazaba con una ternura falsa, y ella, en sus momentos de confusión, asentía y sonreía. A veces, me miraba con una expresión de desconcierto, como si yo fuera una extraña. «Hija, ¿por qué estás tan preocupada?», me preguntó una mañana, su voz frágil. «Ricardo dice que todo está bien, que los números son complicados, pero que él se encarga de todo». Mi corazón se encogió. La mujer a la que yo había dedicado mi vida, a la que protegía con cada fibra de mi ser, ahora era utilizada como un arma en mi contra. La frustración y la desesperación eran una marea creciente que amenazaba con arrastrarme. En mi habitación, el único lugar donde me sentía relativamente segura, intentaba reconstruir el rompecabezas. Cerraba los ojos, visualizaba los extractos bancarios que Ricardo había destruido, las fechas, las cantidades. Mi memoria fotográfica era una bendición, pero también una tortura. Veía los números con una claridad asombrosa. 12 de marzo, 2.500 euros, gastos de inversión. 5 de abril, 1.800 euros, reparación de vehículo. Pero eran solo números, sin el papel que los respaldara, sin la firma falsificada, sin el contexto que los convertía en prueba irrefutable. Eran fantasmas de la verdad, bailando en mi mente, pero inútiles ante la embestida legal que se avecinaba. El doctor Vargas volvió a visitarme. Esta vez, su tono era más grave. «Hemos recibido una solicitud para una evaluación más profunda de internamiento temporal para su propia protección», anunció, evitando mi mirada. «Su hermano está muy preocupado. Dice que ha estado actuando de forma errática, que ha mencionado esconder pruebas en lugares inusuales». Una punzada helada me recorrió la espalda. Ricardo había estado hurgando en mis cosas, buscando cualquier indicio que pudiera usar en mi contra. ¿Había visto el reproductor MP3? ¿Lo había descartado como chatarra tecnológica, como solía llamarlo? La ventana de tiempo se estaba cerrando. La orden de internamiento estaba a punto de ser firmada. Sentada en el suelo de mi habitación, con la cabeza entre las manos, sentí cómo la desesperación se apoderaba de mí. Era una sensación de derrota inminente, de estar ahogándome en un mar de mentiras. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si el estrés realmente me había llevado al borde? La duda era un veneno lento, infiltrándose en cada pensamiento. Mi obsesión por el orden, mi paranoia por las finanzas de mamá, ¿era todo una fantasía? No, la verdad ardía dentro de mí, una llama tenue pero persistente.
No podía permitir que Ricardo se saliera con la suya. No por mí, sino por mi madre, por la verdad, por todo lo que representaba. Necesitaba un aliado, alguien que viera más allá de la cortina de humo de Ricardo, alguien que creyera en mí sin dudar. Solo había una persona, Elena, mi mejor amiga desde la infancia, una ingeniera de sistemas brillante con una mente tan afilada como un bisturí. Ella siempre había sido mi ancla, mi confidente, la única que había visto a través de la fachada de Ricardo desde que éramos niños. Sabía que no podía llamarla directamente. Mis líneas estaban intervenidas. Así que, con un nudo en la garganta, busqué entre mis viejas pertenencias. Encontré un libro de poemas que Elena y yo compartíamos desde la adolescencia, un ejemplar gastado de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda. En la página 37, donde estaba subrayada una frase que solo nosotras conocíamos, escribí una fecha y una hora en taquigrafía, junto a las coordenadas de nuestro viejo café favorito en el centro de la ciudad. Lo dejé caer en el buzón de correos más lejano, esperando que llegara a sus manos antes de que fuera demasiado tarde. La espera fue agónica. Cada minuto parecía una hora, cada sombra, una amenaza. Finalmente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Entendido. Nos vemos. Era ella. Mi corazón dio un salto. Nuestro encuentro fue tenso, clandestino. Elegimos una mesa en el rincón más apartado del café, lejos de miradas indiscretas. Elena llegó, su rostro serio. Sus ojos escanearon el lugar antes de sentarse. «Estás pálida», dijo sin rodeos, su voz baja. «Ricardo ha estado moviendo cielo y tierra para desacreditarte. He escuchado rumores». Le conté todo, desde el saqueo de mi despacho hasta la amenaza de internamiento. Mientras hablaba, las palabras salían en un torrente, la frustración acumulada, liberándose. Elena escuchaba con una intensidad que me tranquilizó, asintiendo ocasionalmente, su mirada fija, analítica. Cuando terminé, ella se inclinó hacia mí. Sabía que Ricardo era un parásito, pero esto es depravado, espetó, su voz cargada de indignación. Pero tú no estás sola. Dime qué tienes. Fue entonces cuando le hablé de mi ventaja secreta, de cómo mi mente meticulosa, mi memoria fotográfica y mi sistema de taquigrafía personal se habían convertido en mi último recurso. Le expliqué cómo había anotado cada transacción, cada fecha, cada detalle crucial en mi mente y en mis notas estenográficas, casi como un juego mental para mantenerme alerta ante la creciente irresponsabilidad de Ricardo. Y lo más importante, susurré, sacando de mi bolso el viejo reproductor MP3. No confié solo en el papel ni en mi mente. Guardé una copia cifrada de los datos más críticos aquí. Elena examinó el dispositivo, un modelo obsoleto que Ricardo siempre había despreciado. ¿Un MP3? ¿Cifrado?, preguntó, una chispa de curiosidad profesional encendiéndose en sus ojos. Ricardo nunca se habría molestado en buscar algo aquí. Para él, esto es chatarra. Le expliqué el sistema, un archivo de audio camuflado dentro de mi colección de música clásica, protegido por una contraseña que era una combinación de fechas familiares y números de cuenta. Era algo que solo yo, con mi obsesión por el orden y la seguridad, habría ideado. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Elena se instaló en su apartamento, transformándolo en nuestro cuartel general. Yo pasaba horas dictándole, reconstruyendo las transcripciones de llamadas, los montos exactos de los desvíos, las fechas, los nombres de las cuentas. Ella escribía frenéticamente, sus dedos volando sobre el teclado, su mente brillante conectando los puntos. «Esto es bueno», murmuraba a menudo, mientras verificaba un número o una fecha que yo le había dado. Coincide con los patrones que esperaría de un fraude de este tipo. Pero la tarea más difícil fue extraer y descifrar el archivo del MP3. Elena conectó el reproductor a su ordenador, sus ojos pegados a la pantalla mientras ejecutaba programas de recuperación y descifrado. Había momentos de frustración, de pantallas llenas de código incomprensible, de fallos en el sistema. «Es un cifrado complejo para un dispositivo tan antiguo», explicó una noche frotándose los ojos. «Pero no imposible. Solo necesito más tiempo». El tiempo precisamente era lo que no teníamos. Cada día que pasaba, la fecha de la audiencia para mi internamiento se acercaba y la presión de Ricardo aumentaba. El punto de inflexión llegó con una carta oficial, un sobre lacrado, entregado por un mensajero con una expresión grave. Era la notificación formal de la audiencia. La fecha era en 3 días, en el salón de mi casa.
Un ambiente familiar y de apoyo, como si quisieran suavizar el golpe. Mis manos temblaron al leerla. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esta era la casi derrota. La desesperación se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Las palabras de Ricardo, las miradas compasivas, la inminencia de la hospitalización forzada. ¿Y si todo había sido en vano? ¿Y si no lográbamos descifrar el archivo a tiempo? Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo, finalmente brotaron. Me sentía pequeña, vulnerable, como un barco a la deriva en una tormenta perfecta. Pero en medio de esas lágrimas, algo se encendió. La imagen de mi madre, su rostro confundido, su vulnerabilidad explotada por Ricardo, me golpeó con la fuerza de un rayo. No podía permitir que esto sucediera. No podía ceder. Mi vida, mi cordura, mi honor, todo estaba en juego. Pero más importante aún, estaba la verdad y la justicia para mi madre. En ese momento, la debilidad se transformó en una determinación férrea. Me sequé las lágrimas, mi mandíbula apretada. «Elena», le dije al día siguiente, mi voz firme, «tenemos que hacerlo. No importa el riesgo. Tenemos que usar todo lo que tenemos». Había llegado el momento de dejar de defenderme y pasar al ataque. La ventaja secreta, mi mente y el viejo MP3, eran mi única arma, y estaba lista para usarla. La llamada de Elena, esa voz que siempre había sido un ancla en mi tormenta, me encontró al borde del abismo. «Lo tengo», susurró, y en ese «lo tengo» se cifraba el último aliento de esperanza, la confirmación de que mi chatarra tecnológica había guardado la llave de mi libertad y mi cordura. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero por primera vez en días, no de miedo, sino de una determinación gélida. Había pasado las últimas noches en un estado de duermevela, repasando cada número, cada fecha, cada detalle de los manejos de Ricardo, como si mi mente fuera un archivador viviente, intentando reconstruir un rompecabezas que él había creído desarmar para siempre. Mi taquigrafía personal, esos garabatos que solo yo entendía, se habían convertido en mis únicos aliados tangibles, pero carecían de la fuerza de una prueba. Ahora, con el reproductor MP3 en camino, la balanza podía inclinarse. El plan, forjado en la desesperación y pulido con la mente brillante de Elena, era arriesgado, audaz, y mi única oportunidad. La audiencia, orquestada por Ricardo para parecer una intervención familiar compasiva, sería mi escenario. Él quería mostrarme como una mujer desquiciada, obsesionada con conspiraciones financieras. Yo lo usaría para mostrar la verdad. El reproductor MP3, ese pequeño objeto de plástico que Ricardo había despreciado, guardaba los datos cifrados. Un sistema que Elena había desarrollado para mí hace años, casi como un juego. Una forma de proteger mis investigaciones más sensibles de las miradas curiosas en la fundación. Nunca imaginé que sería mi salvación personal. Elena se encargaría de extraer y proyectar los datos en el momento oportuno, mientras yo, con la frialdad de una curadora de archivos, presentaría mi memoria fotográfica y mis notas delirantes. Las horas previas a la audiencia fueron una tortura. Cada sombra me parecía un espía de Ricardo, cada sonido, un paso que me llevaba más cerca del encierro. El psiquiatra, ese hombre de mirada condescendiente que había aceptado la versión de mi hermano, ya estaba en la casa. Mi madre, sedada por los tranquilizantes que Ricardo le administraba para su bienestar, dormía ajena a la batalla que se libraba por su futuro. Ricardo se movía por la sala con una estudiada calma, saludando al juez y al psiquiatra con una sonrisa afable. El retrato perfecto del hijo preocupado. Yo me senté, rígida, en el sillón que siempre había sido de mi padre, sintiendo cómo el peso de cada mirada me oprimía. Cualquier atisbo de nerviosismo, cualquier movimiento en falso, sería interpretado como una confirmación de mi inestabilidad. Tenía que ser la encarnación de la razón, de la cordura. El aire en la sala de estar se volvió pesado, denso, casi irrespirable. El juez, un hombre mayor de gafas finas y expresión cansada, abrió la sesión con una voz monótona. Ricardo fue el primero en hablar. Su voz, melosa y llena de una falsa aflicción, comenzó a tejer la red de mentiras. «Mi hermana», dijo, con un suspiro dramático, «siempre ha sido una mujer peculiarmente organizada. Metódica, sí, pero en los últimos meses, su obsesión con las finanzas de mamá se ha vuelto alarmante. Delirios de persecución, paranoia. Creía que yo, su propio hermano,
Estaba robando a nuestra madre. Es desgarrador. Presentó testimonios de vecinos, de algunos parientes lejanos, todos manipulados por su carisma, que hablaban de mis extrañas preguntas sobre las cuentas, de mi mirada perdida, de mi insistencia en cosas que no existían. Cada palabra era una puñalada, cada testimonio, una gota de veneno que corroía mi reputación, mi vida. Intenté rebatir, pero el psiquiatra me interrumpió con una voz suave pero firme. Comprendo su frustración, pero estas reacciones son comunes en casos de delirios de persecución. La negación es una fase. Sentí un nudo en la garganta, la impotencia quemándome por dentro. Ricardo sonrió, una victoria amarga en sus ojos. El juez asintió. Su expresión se endurecía. La orden de internamiento, pensé, estaba a punto de ser firmada. Podía sentir el frío acero de la derrota apretando mi alma. Mi corazón latía desbocado, pero mi rostro se mantuvo impasible. Era ahora o nunca. Ricardo estaba a punto de cerrar su caso, con una frase sobre la necesidad de proteger a mi hermana de sí misma. Justo en ese instante, un golpe en la puerta interrumpió la farsa. Elena, mi salvadora, entró en la sala de estar, agitada, con el cabello ligeramente revuelto, y se disculpó profusamente por la interrupción. Lo siento muchísimo, es que se me olvidó entregarle esto, dijo, acercándose a mí y extendiendo el viejo reproductor MP3. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Qué es esa chatarra?, preguntó con su típica arrogancia. Es un reproductor de música. Ricardo, respondí, mi voz sorprendentemente firme, sintiendo el peso del pequeño dispositivo en mi mano, como un arma cargada. Con su permiso, señor juez, dije, levantándome con una calma que no sentía. Mi hermano ha presentado su versión de los hechos. Ahora, me gustaría presentar la mía. Ricardo intentó protestar, pero el juez, intrigado por la repentina aparición de Elena y el objeto, le hizo un gesto para que se callara. Adelante, dijo el juez. Miré a Ricardo directamente a los ojos, y por primera vez vi una pizca de duda en su mirada. Mi hermano alega que mis preocupaciones sobre las finanzas de nuestra madre son delirios, que mi insistencia en el desvío de fondos es prueba de mi inestabilidad. Él destruyó las pruebas físicas. Sí, pero no contó con mi método. Me giré hacia Elena. Elena, ¿serías tan amable de proyectar los datos que extrajimos? Elena, con la agilidad de una ingeniera, conectó un pequeño proyector que había traído discretamente y, en la pared de la sala, comenzaron a aparecer números. Eran fragmentos de extractos bancarios, fechas, montos. Como curadora de archivos, la precisión es mi credo, comencé, mi voz resonando con una claridad sorprendente. Desarrollé un sistema de taquigrafía personal para mis notas y una memoria fotográfica para los detalles numéricos. Y ante la creciente preocupación por los manejos de mi hermano, guardé una copia cifrada de los datos más críticos en este viejo reproductor MP3. Ricardo se puso de pie, su rostro enrojeciendo. «Esto es ridículo, es una farsa. Ella está inventando esto. Esa mujer es su cómplice en sus delirios». «Silencio, por favor», ordenó el juez. «Continúe. Ricardo ha estado desviando fondos de la cuenta de ahorros de nuestra madre durante los últimos 2 años», expliqué, señalando las proyecciones. Cada número que ven aquí, cada fecha, corresponde a una transacción. Por ejemplo, el 14 de marzo del año pasado, se hizo una transferencia de 10.000 euros a una cuenta que no es la de nuestra madre. Mi taquigrafía, que puedo leerles ahora mismo, lo corrobora. Transferencia R, proyecto Solaris fallido. Elena, ¿puedes mostrar la cuenta de destino asociada a esa transacción? Elena tecleó rápidamente, y en la pantalla apareció el nombre de una empresa de dudosa reputación, de la que Ricardo había hablado una vez, un negocio que nunca despegó. El rostro de Ricardo se puso lívido. «¡Eso es confidencial! ¡Están invadiendo mi privacidad!» «¿Privacidad, Ricardo?» Interrogué, sin apartar la vista de él. O más bien, evidencia de un fraude. Aquí tengo, en mis notas y en el archivo cifrado, los detalles de 10 transferencias similares, sumando un total de más de 100.000 euros, todas bajo la misma justificación de inversiones que nunca beneficiaron a nuestra madre. El psiquiatra, que hasta entonces había mantenido una expresión de escepticismo, se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido. El juez, con una mano en la barbilla, miraba alternativamente la pantalla y a Ricardo, cuya compostura se estaba desmoronando rápidamente. ¿Y qué me dice de la donación de 25.000 euros a su nombre, el 3 de octubre, justificada como reparaciones urgentes en la casa? Continué, mi voz ahora impregnada de una autoridad fría. Elena,
Muestra el extracto bancario de ese día de la cuenta de Ricardo. Como verán, no hay egreso alguno por reparaciones, pero sí un ingreso de la cuenta de mamá. En la pantalla, los números no mentían. La evidencia era irrefutable. Ricardo, al verse acorralado, lanzó una silla con furia, su fachada de hombre preocupado hecha añicos. ¡Miente! ¡Es una paranoica! Todo esto es parte de su enfermedad. Su voz se convirtió en un grito desesperado, su rostro contorsionado por la ira y el pánico. Su reacción, señor Ricardo, es bastante elocuente, dijo el juez con una voz grave, y luego se dirigió al psiquiatra. ¿Qué opina usted de esta paranoia, doctor? El psiquiatra, con una expresión de vergüenza y profesionalismo herido, negó con la cabeza. La precisión de los datos presentados, la correlación entre sus notas y los archivos cifrados, y la reacción del señor Ricardo, sugieren que la paciente no sufre de delirios. De hecho, su metodología de archivo y su memoria son extraordinarias. Claramente, no hay base para una hospitalización forzada. La humillación de Ricardo fue pública y total. Sus gritos, sus intentos desesperados de desacreditarme, solo sirvieron para sellar su destino. Pues, con una mirada de desprecio, ordenó su detención inmediata por fraude y malversación de fondos. La policía, que había sido llamada discretamente por Elena, entró en la sala para llevárselo. Ricardo fue arrastrado fuera, su arrogancia convertida en una furia impotente, gritando amenazas vacías que se perdieron en el eco del pasillo. La sala de estar, que minutos antes había sido un campo de batalla, quedó en silencio. El psiquiatra se disculpó conmigo profusamente, prometiendo rectificar su informe. El juez me felicitó por mi valentía y mi ingenio. Mi nombre y mi cordura fueron completamente restaurados. La noticia de la estafa de Ricardo se extendió como la pólvora, y la vergüenza, junto con las graves consecuencias legales, lo obligaron a buscar ayuda. Esta vez, no fingida. Fue desheredado, perdió todo control sobre los bienes de nuestra madre, y se enfrentó a un futuro sombrío en la prisión. Para mí, la vida se reconstruyó sobre cimientos de verdad y resiliencia. La experiencia, aunque traumática y dolorosa, me fortaleció de una manera que nunca hubiera imaginado. Aprendí a confiar más en mi intuición y, sobre todo, a no subestimar la malicia de aquellos cercanos, incluso la de un hermano. Mi obsesión por el orden y la verdad, que Ricardo había querido usar en mi contra, se convirtió en mi mayor fortaleza. Mi madre, libre de la influencia tóxica de Ricardo, recibió la atención y los cuidados que realmente merecía. Sus días se llenaron de calma y de pequeños placeres, y yo, su hija, pude dedicarme a ella con una paz que antes me había sido negada. Mi vida ya no era normal, en el sentido de la ingenuidad que había tenido antes. Ahora estaba marcada por una sabiduría dura, forjada en el fuego de la traición y la lucha, pero era una vida auténtica, construida sobre la verdad, y eso, para mí, lo era todo. La justicia había prevalecido, y yo, la curadora de archivos, había salvado no solo mi cordura, sino también el legado de mi familia, y en ese acto me había salvado a mí misma.